Ahora estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte el día de hoy, martes 14 de abril de 2020. El episodio de hoy va a estar muy interesante. Quiero hablar sobre las ventajas de los invernaderos y el día de mañana quiero comentar las desventajas del uso de invernaderos. Así que vamos a comenzar porque tengo varias ventajas por aquí anotadas. La primera ventaja que tengo aquí anotada sobre el uso de invernaderos es que nos permiten intensificar la producción. Los invernaderos son considerados elementos de la agricultura intensiva por varias razones. En primer lugar, porque con ellos es posible establecer las condiciones para el óptimo desarrollo de las plantas. La razón es que existe cierto aislamiento con el exterior. Un buen invernadero nos permite aislarnos un poco de las condiciones climáticas exteriores para establecer nosotros las condiciones climáticas que queremos para nuestras plantas en el interior del mismo. También porque se pueden colocar más plantas por unidad de superficie si los conjugas con el uso de hidroponía, porque al tener las plantas en una maceta de cualquier tipo, en una bolsa, tú puedes variar un poco la distancia entre plantas en caso de ser necesario, claro, siempre y cuando el sistema de riego o el sistema de sujeción así te lo permita. Además, también es relevante la posibilidad de utilizar sistemas de control climático para mejorar las condiciones del cultivo hasta un punto óptimo. La segunda ventaja del uso de invernaderos es el aumento de los rendimientos. Tras mucho tiempo de estudio, de hecho, tras varias décadas de estudio, no solo en México, sino a nivel mundial, se ha comprobado que utilizar invernaderos para la producción agrícola aumenta los rendimientos por unidad de superficie, incluso 2 a 3 veces en comparación a campo abierto. Esto es en promedio, en general, porque sabemos que hay cultivos en los cuales el rendimiento se puede multiplicar por 10 o por 20 a comparación de lo que tenemos en campo abierto. Es el caso, por ejemplo, del jitomate, del pepino y de algunas otras hortalizas. Obviamente aquí la cuestión para lograr obtener 10 veces el rendimiento en comparación a campo abierto es conocer con exactitud el manejo de ambas tecnologías, es decir, de la hidroponía y de los invernaderos. Otra de las grandes ventajas de la producción en invernadero es que se tiene menor riesgo para la producción, porque a estas alturas, pues yo creo que a la mayoría ya no nos queda mayor duda de que el cambio climático realmente está comenzando a afectar a la agricultura, a la producción de cultivos. Y cuando nosotros utilizamos un invernadero, los cultivos están protegidos debajo de esta estructura, debajo y dentro de esta estructura, por lo tanto se minimiza algunos daños que puedan llegar a sufrir las plantas debido a la aleatoriedad de los fenómenos naturales que actualmente está ocurriendo. No resulta extraño actualmente escuchar sobre cosechas completamente perdidas en la producción a campo abierto, en especial cuando llegan algunos fenómenos naturales de grandes magnitudes, llámese ciclones, en especial en los cultivos costeros, pues un ciclón, un huracán te puede tirar toda la producción en un abrir y cerrar de ojos. Además, las pérdidas totales por fenómenos meteorológicos adversos de gran severidad son cada vez más normales. Por ejemplo, en muchas zonas las heladas pueden llegar a acabar por completo con la producción en una mañana. Otra de las grandes ventajas del uso de invernaderos es que se utiliza de manera más eficiente los insumos que se tengan. Con técnicas como la fertirrigación o la hidroponía,
es posible brindarle a las plantas solo aquellos elementos que necesitan durante cada etapa de su desarrollo. De esta manera, en teoría, solo se gastan los fertilizantes necesarios, minimizando al máximo los desperdicios, que al final todo esto se traduce en un ahorro de dinero. Lo mismo ocurre con la cuestión del agua. En las instalaciones modernas con sistemas de riego eficientes, la distribución del agua suele ser un proceso mucho más eficiente que en campo abierto. En este sentido, hago referencia, por ejemplo, al riego localizado o de precisión, como pueden llegar a ser los sistemas de riego por goteo, riego por microaspersión o riego por nebulización. Sé que aquí entro ya un poco a la cuestión de la hidroponía, pero al final en muchos sistemas de producción ultra intensivos, la hidroponía y los invernaderos van de la mano. Además, otra ventaja es que dentro de los invernaderos podemos tener un mayor control de plagas, malezas y enfermedades. Eso sí, para que un invernadero nos facilite el control de plagas, enfermedades, malezas, etc., debe haber sido correctamente diseñado y construido. Si tenemos nosotros un problema grave desde el diseño y la construcción, entonces seguramente vamos a estar implementando parches por todos lados para evitar la entrada de patógenos. Y bueno, se puede a lo mejor arreglar algo, pero al final de cuentas las plagas, en especial las plagas y enfermedades, pues encuentran su camino, ¿verdad? Es decir, se necesita sí o sí que el invernadero pueda llegar a ser lo más hermético posible. ¿Por qué digo que pueda llegar a ser lo más hermético posible? Porque en teoría cuando nosotros levantamos las ventilas, pues el invernadero no resulta tan hermético porque hay un flujo de aire que puede desplazar ciertos patógenos dentro del invernadero. Sin embargo, la probabilidad de que esto ocurra es mucho menor debido a que el tamaño de las mallas que se utilizan pues no permite la entrada de la mayoría de plagas que se llegan a tener. Pero en este sentido, quiero recalcar esto porque muchos proyectos han llegado a fallar solamente por no considerar la hermeticidad como un punto clave para tener éxito en el control de plagas y enfermedades. Además, el cultivo dentro de invernaderos nos facilita la programación de las aplicaciones de fertilizantes, de fungicidas, de insecticidas. ¿Por qué? Porque en teoría solamente tienen acceso a las plantas las personas que tienen acceso al invernadero, que no debería ser todo el mundo. Esto se traduce en que es posible minimizar al máximo la entrada, salida, movimiento del personal a solo el que sea indispensable. ¿Qué implica esto? El riesgo de introducir plagas o enfermedades del exterior es mucho menor. Y más si nosotros consideramos en la entrada del invernadero las medidas necesarias, un tapete fitosanitario, un lugar donde lavarnos las manos, a lo mejor algún ventilador potente que nos pueda quitar alguna plaga que traigamos en la ropa, etc. Otra gran ventaja del cultivo en invernaderos es que nos da la posibilidad de tener cosecha durante todo el año. Porque en teoría los invernaderos se tratan de tener una relativa independencia del medio exterior, de crear un micromedio, esa no es la palabra, una disculpa, déjenme pensar, de crear un microecosistema dentro del invernadero. Y esto nos debería permitir producir a lo largo de todo el año, sin importar si el invierno es muy frío, si el verano trae altas temperaturas, la producción resulta factible, siempre y cuando analice las condiciones meteorológicas de la zona donde está tu proyecto de invernadero e identifiques si el invierno es muy frío, pues obviamente vas a necesitar calefacción. Si el verano tiene unas temperaturas endemoniadamente altas, pues vas a necesitar ventilación, ¿ok?
De esta manera, al utilizar invernaderos es factible producir sin interrupciones debido a las condiciones climáticas. Porque dentro de un invernadero todo resulta posible siempre y cuando haya el suficiente dinero para hacer lo que se quiera hacer. Y bueno, un proyecto de invernaderos que está parado y no es productivo, desde mi punto de vista, bueno, aquí hice una pequeña interrupción, pasó alguien con la música a todo volumen. Te decía que desde mi punto de vista un invernadero que no está produciendo, que está parado, está perdiendo dinero. Un invernadero está para hacerte producir todo el año. Claro, ya después entra la cuestión del mercado, de que si vas a poder acomodar los productos que estás obteniendo, bueno, ya es otro tema que complica un poco más las cosas, pero bueno, de momento un invernadero te da la posibilidad de producir todo el año. Ahora, otra ventaja es que puedes obtener productos fuera de temporada, porque como consecuencia de que nosotros podemos producir todo el año dentro de un invernadero, también tenemos la ventaja de obtener productos fuera de temporada. Esto genera una gran posibilidad para quien sepa verla, y es la posibilidad de encontrar mejores mercados de comercialización. Es decir, si nosotros tenemos un invernadero, podemos evitar las temporadas con mayor competencia, podemos adecuar nuestros tiempos a producir para evitar salir cuando hay mucho producto en el mercado y por consecuencia este tiene un menor precio. Es bastante normal que los mercados de ciertos productos se encuentren saturados durante la temporada de mayor producción. Para evitar esta competencia y que logremos obtener un mejor precio, es necesario conocer los tiempos que se manejan en los cultivos a campo abierto, que puede ser nuestra principal competencia. Que bueno, obviamente hay cultivos donde ya la competencia es en sí mismo la producción en invernadero. Por ejemplo, el tomate de exportación, pues prácticamente ya todo se realiza bajo invernadero. Faltan 1, 2, 3, 4. Me voy a apurar un poco porque todavía me faltan 4 ventajas que tengo aquí anotadas de la producción en invernadero. La siguiente es que un invernadero te permite obtener producción en regiones con condiciones restrictivas. Las condiciones medioambientales de una zona en particular no siempre son las adecuadas para establecer diversos cultivos. Muy seguramente todas las zonas de producción se pueden adecuar a un cultivo en especial, pero es bastante común que los productores no quieran poner el cultivo que a lo mejor es más adecuado para la zona, sino que quieren poner el cultivo que es más comercializable, que les va a dejar más dinero. Es por ello que con la ayuda de invernaderos es factible aprovechar las extensiones de tierra en donde la producción en teoría podría resultar bastante difícil. Como te he mencionado, un invernadero puede adaptarse a todo tipo de condiciones climáticas que requieran los cultivos, siempre y cuando la cuestión económica nos lo permita. En teoría, un invernadero debería ponerse en un lugar que tenga un clima no tan adverso, porque mientras más adverso sea el clima, más mecanismos, más instrumentos, más aparatos vas a necesitar dentro de tu invernadero. Y eso implica un costo. Imagínate un invernadero de jitomate que se va a poner en una región templada, la cual no requiere calefacción, no requiere a lo mejor mucha ventilación. Pues bueno, el costo de producción en este lugar va a ser mucho menor que si nosotros nos vamos a poner un proyecto de invernadero en un lugar con heladas. Sí, posiblemente podemos poner un montón de calefactores, pero bueno, el costo del gas se nos va a elevar muchísimo, nuestro producto nos va a costar más, y si competimos contra un producto de otro invernadero, de otra zona que le costó producir más, bueno, pues ese proyecto, esa persona, digamos, tiene la posibilidad de bajar su precio un poco, y si tú haces lo mismo, pues ya a lo mejor estás comiéndote un poco de tu margen de ganancia. Pero bueno, este es un tema interesante, creo que lo anotaré aquí para tratarlo en otro episodio, permítanme.
Muy bien, otra de las ventajas de la producción en invernadero es que podemos obtener productos de muy alta calidad, porque dentro de un invernadero las plantas no están expuestas al desgaste físico producido por elementos ambientales. Una planta que está a campo abierto tiene que soportar algunos vientos, pueden ser vientos fuertes, tiene que soportar lluvias, incluso algunas tienen que soportar algunas granizadas, también alta radiación. Todo esto afecta la calidad de los productos. Entonces, si nosotros cubrimos los productos las plantas con un invernadero, en teoría deberíamos tener productos no de alta calidad, sino de la mejor calidad posible. Además, la presentación al consumidor final y la composición interna de los productos mismos es mucho mejor dentro de los invernaderos. ¿Esto qué nos puede permitir? Básicamente obtener mayor ganancia al momento de vender los productos. Estamos vendiendo primera calidad y primera calidad se paga mejor. Incluso es un factor que te puede permitir encontrar mejores mercados, pudiendo llegar a exportar si se obtiene una calidad superior, que es lo que muchos productores aquí en México hacen, exportan sus productos justamente porque han invertido en un proyecto con invernaderos, con hidroponía y tienen la mejor calidad posible. Además, un invernadero te permite mayor comodidad y seguridad para realizar el trabajo. Dentro de un invernadero no solamente las plantas están protegidas, los trabajadores también encuentran un cobijo de las inclemencias del tiempo, porque a campo abierto es más factible sufrir por la radiación solar que provoca altas temperaturas o en cualquier momento puede comenzar a llover y granizar y entonces las actividades de la gente en campo pues no pueden continuar, ¿no? Si llueve, bueno, se van, se resguardan y en ese momento todo ese rato a lo mejor o hasta el siguiente día pues ya no se hizo nada. Y en cambio dentro de un invernadero se pueden seguir cumpliendo las actividades del cultivo que están programadas sin que el clima sea un obstáculo para dejarlas para otro día. Dicho de otra manera, el trabajo que se da dentro de un invernadero se mantiene más estable porque depende mucho menos de las condiciones exteriores. Esta es una ventaja para mantener los niveles de producción, para mantener una estabilidad en el ritmo de trabajo. Y bueno, llegamos a la última ventaja de los invernaderos que te quiero comentar. Esta es una cuestión un poco más, ¿cómo decirlo? Digamos, un punto de vista más personal a lo mejor. Y es que las condiciones dentro de un invernadero son ideales para la investigación. Si contamos con un invernadero medianamente tecnologizado, nosotros podemos manipular las condiciones del ambiente según las necesidades del cultivo. Pero también podemos hacer modificaciones sometiendo a las plantas a distintas condiciones, como una especie de prueba. Es decir, pues de esta manera nosotros podemos realizar pruebas en tiempo real, al mismo tiempo, de las cuales se pueden obtener conclusiones interesantes para entender lo que resulta más favorable para el cultivo. En otras palabras, en resumen, si se está dispuesto a hacer algo de investigación, un invernadero nos puede permitir hacer de forma sencilla pruebas que nos indiquen qué le gusta más a un cultivo. Pero bueno, hasta aquí dejo el tema del día de hoy. Recuerda que si tienes alguna duda o algún comentario al respecto, puedes ir a blogagricultura.com/contactar y me dejas un mensaje que con gusto te responderé. De la misma manera te quiero pedir que si te gustan los episodios, si te gusta el podcast, pues lo compartas con la mayor cantidad de personas que puedas para que pueda llegar esta información a mucha más gente. Hasta aquí le voy a dejar. Recuerda que el día de mañana te comento las principales desventajas del uso de invernaderos. Muchas gracias por escucharme. Te espero el día de mañana. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.